El siguiente tema ha sido uno de los tratos a una selección más denigrantes, para mi gusto, en toda la historia de las Copas del Mundo. También leíste el partido de Argentina. Sobre la selección iraní, la cual tuvo demasiadas restricciones, una selección competitiva porque es una de las selecciones más poderosas de su confederación y que se ganó a pulso el derecho de estar en la Copa del Mundo. Fue una de las primeras en clasificar al mundial, independientemente de los conflictos por los que estén pasando. El trato no fue parejo, pero lo que le hicieron a Irán, la neta, para mi punto de vista, no tuvo nombre. No, yo creo que es también una situación de desprestigio otra adicional a la FIFA, va más obviamente Estados Unidos, porque fue quien puso las restricciones. ¿Ustedes qué piensan sobre la postura de la selección iraní al pedir que cambiaran sus juegos de sede, que los partidos se jugaran en México? ¿Ustedes lo vieron bien? ¿Ustedes lo vieron mal? Era totalmente razonable. Si estás viendo que el anfitrión te está tratando de la patada, lo que buscas es por lo menos estar cómodo. Y además, pues obviamente en un lugar donde te tratan prácticamente como un criminal, piensan que por poner un pie en ese territorio eres un terrorista. Creo que lo ideal y lo más lógico es donde no voy a ir a un lugar donde no me quieren. Y que hay videos así. Yo vi en las redes sociales videos de la llegada de la selección iraní, desde que se bajaron del avión y subieron al autobús, la gente gritándoles terroristas. Se me hace algo... Es aberrante, como comentaron en televisión, es verdaderamente aberrante. Es algo en lo que nosotros como humanos destacamos. No debería de haber ese trato como deporte. Estamos celebrando las mayores capacidades que una persona puede dar. Entonces, nosotros que nos gusta tanto el fútbol y demás, que respetamos eso. ¿Cómo puede uno, así de que uno pretende que el deporte una a las masas, deje por un momento el tema de las guerras, los conflictos políticos, cuando en este momento los mismos deportes están enalteciendo este tipo de conflictos? Exactamente. Y tocando lo que mencionabas, o sea, la FIFA nos había dicho, nos había vendido el discurso de que este deporte une al mundo. Mundial de Francia 98, cuando también los conflictos políticos entre Irán y Estados Unidos estaban fuertes, se jugó el partido entre Estados Unidos e Irán. Y la FIFA en el protocolo, los equipos se mezclaron a la hora de tomarse la fotografía. Ese partido lo ganó Irán 2-1. Y eso era lo que te mostraba la FIFA ante el mundo, ¿no? Ese tema de unidad, ese tema de, ok, ustedes dos tienen pleitos políticos, pero esto es deporte, güey. Y en la cancha todos nos unimos, todos nos hermanamos, güey. El fútbol, los deportes son política. Como atleta, deportista, usar los medios, usar la voz que tienes, todos los reflectores al alcance para dar un mensaje, yo digo que es una obligación. Lo mismo va con las sedes. México, cuando empezó el mundial, en todos lados decían no vayas a las playas porque están peligrosos. Buena manera de decir, nada más están echándome pura propaganda negra. Qué mejor opción que ser sede de un mundial. Y la fiesta se vivió aquí con madres. Estados Unidos no es un país con cultura del fútbol. Canadá también. It's called soccer. Canadá va empezando, hockey. O sea, hockey. Americano, puro NBA, chicken puro nugget, béisbol, chicken nugget y béisbol. Y los de hasta arriba, puro rush y hockey. Oye, y desvivir foquitas. Con todo respeto. Eso de las foquitas es una tradición inuit. No, fue broma. No, disculpa que se me van a ofender. Somos... mi amigo el más cancelado. Debut y despedida. Y entonces aquí, o sea, muchos extranjeros lo dicen en los reels, prefirieron venirse a cotorrear acá a México. Claro. Porque aquí sí es el ambiente mundialista. Más allá del conflicto bélico, es un tema sumamente racista. Lo comentaban de que cuando bajaban del bus, del portable, como le dicen en Sudamérica, estos gritos islamofóbicos, es tener miedo al otro, a otra cultura, no van. El racismo en Estados Unidos es un problema sociocultural de toda la vida. Desde hace 250 años, desde que se fundó Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Irán? ¿Y sabes qué? Me quiero ir a México. Fácil si hubiera ido a Canadá. Canadá tampoco le dieron diada. ¿Tampoco? Pero creo que fue la FIFA también el que dijo que no. Pidió el cambio de sede a México y también de los, juegos. Pero el cambio de sede no fue por gusto, sino fue por una necesidad para salvaguardar la integridad de sus deportistas. O sea, desafortunadamente es un país que estaba en guerra con el país sede, que aún así, insisto, se le tuvo que haber quitado la sede.
Exacto. Entonces, tú como organizador, no te costaba absolutamente nada aumentar esos 3 partidos al calendario en México, darle un partido más a cada sede. Aquí la FIFA se está lavando las manos bajo el argumento de que ya estaba vendido el boletaje, tienen que comprar otro vuelo. Y fíjate, ese argumento se les cayó fácil. Los turistas iban a los juegos en Estados Unidos, exclusivamente iban a ver los juegos en Estados Unidos y se vendían a México. En Ciudad de México hubo 150% más de ocupación hotelera a comparación del año pasado. La oferta gastronómica, la oferta cultural, mucho mayor y a menor precio y sin ser discriminado. Y vives la fiesta mundialista de veras. Somos seres políticos, bueno, pues entonces no solamente abordemos el tema del deporte, la emoción, claro, está bien, pero yo creo que sí deberíamos de fijarnos también en esta parte de los temas y conflictos, ¿no? Claro, obviamente. no, y más la selección iraní porque estaba amenazada de muerte. Sí. O sea, ellos pidieron cambio de sede porque recibieron una amenaza de muerte a micrófono abierto, güey. Y aún así, Irán tuvo los tamaños. Deportivamente, Irán es el Chalino Sánchez del mundial, ¿eh? pero dentro de la cancha, ¿qué me dicen de la selección de Irán? Una selección que no podía dormir en la ciudad 24 horas antes del partido. Llegaban 3 horas antes del partido a la sede donde tenían que disputar su partido. Se las hacían difícil porque los tenían 6-7 horas en aduana con pretextos estúpidos. Y aún así, la selección de Irán no le dio el gusto a los Estados Unidos de perder en la cancha. Y en cuanto terminaba el partido, los jugadores no podían ni descansar porque tenían que estar volando a Tijuana. Oye, es fecha que la FIFA no dio comunicado, ¿verdad? Al respecto. Y no va a dar comunicado. No le conviene para su imagen meter las manos en un tema totalmente escabroso. Pues bolísticamente, Irán en fase de grupos fue de las selecciones mejor planteadas, mejor trabajadas, a pesar de la merma, a pesar del cansancio de los viajes, muy dignamente, a pesar de todas esas dificultades que Estados Unidos le ordenó a FIFA. ¿Cómo? Que hicieran con la selección de la República Islámica de Irán. Ok, entonces para ustedes estuvo bien anulado el gol de Irán contra Bélgica y el gol de Irán contra Egipto de último minuto. No. Para ti sí hubo robo. Hubo decisiones dudosas. Quizás no robo, pero sí muy dudosas. Son errores arbitrales clarísimos. Ambos se anularon por fueras del lugar, de que tenían la uña del dedo. Es que también ese sistema de fuera de lugar está pero viciadísimo. Uy, o sea, hemos visto del FIFA y le alargas la pata y ya. Hemos visto fueras de lugar milimétricos, pero bastante rigurosos. El de Colombia contra Portugal por la punta del zapato. O sea, el de Pero no Lukaku. te han dicho que eso ya no iba a... Ajá, y pero curiosamente eso tiene años que no iba a ser. el primer gol de Argentina contra Egipto, el brazo estaba y curiosamente, como dice, pues puedes mover. El lugar más fregón del mundo va a ser el de Lukaku. O sea, ¿ustedes piensan realmente que esas imágenes o tomas de la FIFA se pueden editar? Sí, definitivamente. ¿Has visto los vectores aquí en México? Bueno. O sea, los vectores se tardan hasta 20 minutos en sacar las líneas mal dibujadas. Pero una cámara en el corner te puede decir esto es fuera de lugar. O sea, tendría que ser una cámara que puntualmente esté así, siguiendo alineadita. a los jugadores alineados. Pero tú lo has dicho, eso fue, bueno, eso es en México, digo, esperarías que la FIFA tuviera una tecnología de punta Para un mundial. para un mundial. Estamos hablando de que el balón tiene un chip para ver si es gol o no. Sí. Es que invierten en cosas que no. Pero más que si esa imagen se puede editar o no, yo creo que aquí el tema es por qué unos goles anulados tan apretados a los 10 segundos saca la toma la FIFA y goles anulados como los de Irán tardan hasta 20 minutos en sacar la toma. Eso la tienes que editar, papi. ¿Qué crees que nada más es agarrar el paint y alargarle el pie? ¿Es así? Piensen en los pobres becarios que dibujan las O líneas. sea, te tardas un chingo en hacer un render de 8K, o sea. No, y aparte tienes que meter la marca que va a patrocinar el fuera de lugar. O sea, Tienen que agarrar el juego de fútbol, el videojuego de fútbol, para recrear la jugada y ahí ponerte las. de Dream League Soccer no vas a estar hablando.
Porque estamos hablando de que el gol contra Egipto, que era el 2-1 para Irán, lo dejaba de líder de grupo y mandaba a Bélgica al otro lado de la llave, ¿eh? Ahí donde está Argel FIFA. Creo que por lo menos merecía los 3 puntos. No diré que ser cabeza de grupo, pero por lo menos unos 3 puntos en la fase de grupo sí lo merecía. Es que si le ganas a Egipto, te ibas primer lugar. Primer lugar de grupo, ajá. ¿Te avanzas de ronda con los mismos tratos? Tomando en cuenta el contexto político, que hubiera sido que Irán pasara tan siquiera de ronda, efectivamente los iban a atracar en la ronda eliminatoria. Pero si de por sí se fueron con la satisfacción de no doblar las manos, de no perder, de ir a competir. O sea, ¿te imaginas que hubieran pasado de fase de grupos y que le sigan dando partidos allá en los Estados Unidos y seguir yendo a decir, ¿qué pasó? Mira, a pesar de todos los sabotajes, aquí y espérate, porque si Irán pasaba a 16avos e Irán tomando el camino de Bélgica avanzaba fue a Bélgica octavos contra Senegal. contra Senegal. Imagínate que los iraníes hicieran la grande y eliminaban a Senegal en ese partido. El partido que se venía, ¿cómo hubiese estado? El Estados Unidos-Irán. Si el mundial ahorita fuera naciones del Islam, tendría el mismo trato una selección como Estados Unidos. No me quiero cerrar a que generalicemos, no todo el país piensan de la misma forma. Hay mucha desaprobación ahorita con el actual mandatario. No hubiera ocurrido, hoy no va a ocurrir, ¿eh? Una sociedad que no levanta la voz en contra de eso, te hace cómplice. Pero claro que levantan la voz, simplemente no lo vas a ver en los medios, simplemente no lo vas a ver difundido. Pero yo creo que no deberíamos de generalizar un odio hacia ciertas naciones en específico solo por el contexto político. Para cerrar solamente quiero decir mi conclusión a ver. de todos. Yo te lo apuesto, si el mundial se hubiese jugado hoy en Irán, la selección de Estados Unidos no hubiera tenido el trato. No hubiera tenido el trato que le dieron. Tuvo Irán en este mundial. No lo sé. Amigos, antes de cualquier cosa, un aplauso para Irán. Que nos enseñen a hacer misiles.